Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca acuarelas. Voy a hacer una demostración de una acuarela con una paleta limitada, haciendo contraste con los colores bastante luminosos para que quede efecto de luz, solamente utilizando el blanco del papel y los colores que son luminosos y complementarios entre sí. Empiezo mojando bastante el papel. Es un papel Arches de algodón de 300 gramos al que le pongo bastante agua para hacer un lavado. Los lavados para fondos son bastante socorridos a la hora de hacer un paisaje. Eliges los colores que te gusten y una vez seco ya puedes poner encima lo que quieras. Yo en esta ocasión he cogido colores bastante luminosos y los he desaturado muy poco. He empezado con el azul cobalto. También utilizo rosa ópera, que lo mezclo con el azul cobalto y queda un violeta bonito, vivo. Le pongo un poco de rosa también, que se vaya mezclando directamente en el papel. Con el agua, como lleva bastante agua, puedes trabajarlo como quieras. Y amarillo de cadmio. Amarillo de cadmio sin cadmio, exactamente pone. Es de Winsor & Newton y pone amarillo de cadmio sin cadmio. Me gusta el color este porque es muy intenso. Y lo he puesto ahí en esa parte porque voy a hacer como una arboleda y quiero que se vea mucha luz detrás, que haya mucho contraste. Ahí donde llega el amarillo es hasta donde he mojado, para que se forme ahí una línea y no se expanda hacia abajo. Me lo estoy imaginando, no me estoy fijando de ninguna fotografía, únicamente voy a hacer unos árboles y con el reflejo en el agua, o sea que voy a hacer lo mismo arriba que abajo y ya está. Lo único que quería era jugar con los colores, ¿no? Y que queden luminosos. Aquí está ya el lavado primero de la primera mitad, está ya hecho, vamos, está ya más o menos hecho, y ya que se vaya mezclando lo pongo así para que escurra un poquito y se vayan mezclando los colores ellos solos. Aquí esto es la línea de tierra donde irán los árboles y el color es verde oro. Se ve amarillo, pero es un verde bastante amarillento. Es que ahí se ve casi como el otro amarillo, solo con un poco de matiz verdoso. Dejo un poco de reserva de blanco. Ahí ha caído una gota y la estoy tratando de arreglar con un poco de azul con mucho pigmento, porque si le echas poco pigmento se hace una coliflor, como ha pasado con la gota de agua que ha caído, ¿no? Que se ha hecho una coliflor. Pero poniendo mucho pigmento se tapa la coliflor y no hay problema. Esperemos que quede más o menos. Aquí lo mismo, hago un efecto espejo, hago lo mismo arriba que abajo, solo que abajo le he puesto el cobalto, le he puesto un poco de azul turquesa. Arriba también lleva un poco de azul turquesa, pero abajo lleva más, en la zona que suponemos que es agua. También le he puesto una línea de rosa ópera como arriba, que cuando se seca queda muy tenue, apenas se ve. Y ahora protejo la parte de arriba porque le quiero hacer una salpicadura para que quede un poco de textura, que queden como manchas. Creo que se ve un poco como ha quedado. Ahora ya, cuando se ha secado, vuelvo a mojar porque vamos a hacer ya los árboles. Y mojo toda la superficie porque quiero que las manchas se expandan. Y hago un color terroso, como un púrpura, con los mismos colores, utilizando los mismos colores, el azul turquesa, el rosa ópera, y le he puesto un poco de gris de paint. Entonces queda un color así como más orgánico, más terroso, pero es un púrpura. Y voy depositando así manchitas, rápido, sin ningún miramiento, y que se vaya haciendo una masa. Eso se va a expandir y se va a crear una mancha no homogénea, porque estoy dejando reservas de blancos y se reservan bastante blancos y azules, y va quedando pues así, como si fuera un árbol. Son manchas, pero parece un árbol.
pongo una hilera de árboles. Ahí le refuerzo un poco con el color más intenso, menos diluido. Hay que reforzarlo luego bastante más, porque cuando se seca se queda muy desvaído el color. Se expande, se queda más desvaído, se queda el color bastante más claro. Aquí un árbol más pequeñito y voy jugando con los volúmenes más o menos para que no quede la hilera de árboles toda tan seguida, ¿no? Tan igual, tan monótona. Aquí pongo un poco la sombra de los árboles, la línea también del agua, también la refuerzo un poco, que quede más oscura. Y ahora me voy a hacer los reflejos, reservando siempre la línea blanca que no se moje, para que no se expanda el agua, se quede blanca la línea esa. Y voy haciendo los árboles más o menos situados donde están. Voy utilizando los colores de arriba, el color púrpura que hice, con los mismos colores que hemos hecho el fondo, y ahí reforzando un poco. Y ahora otra vez le pongo más oscuro a unas ramitas que imagino que hay. Saco punta al pincel. Es un pincel grueso, pero tiene una punta muy buena. Hace una punta bastante fina para delinear los troncos y las ramas. Así de forma burda lo estoy haciendo, que no está así, no lo estoy haciendo pues con un pincel finito que salga perfecto. Es la impresión que me gusta a mí. Sigo haciendo hojitas, dando oscuridad. Aquí le he puesto un poco más rosa y queda más púrpura, más vivo. Y ahora aquí no me convencía porque me quedaba como un paisaje muy imaginario, muy infantil. Y le he puesto la zona de la tierra en el mismo color, un poco más oscuro. Y le pongo también con el mismo color otra vez un poquito más a los troncos. Es que la pintura es así, esto es ir y venir y remarcar muchas zonas. Aquí le estoy dando con el gris paint en la zona de los troncos, y aquí el reflejo del agua también le doy un poco más de color porque quedaba muy apagado. En la orilla del agua, la línea del agua siempre más oscura. Y seguiré dándole más detalle, porque si no dejas de mirarlo no acabas nunca. Como siempre digo, necesito verlo en la distancia y mañana ya lo miro con otros ojos al día siguiente, porque la parte esa del fondo, bueno, tiene luz y me gusta, pero quizás necesite algún retoque más. Pues nada, te espero en el próximo vídeo. Te animo a que te suscribas para no perdértelo. Gracias.